una lesión de esas que fuera potencialmente mortal o que amenazara la vida. Entonces, debido a una serie de clasificaciones, de definiciones, se llevó finalmente a cabo la definición de vestir, el cual fue un consenso que se llevó inicialmente con la parte virtual y definiciones, y luego ellos hicieron un consenso ya presenciado de este tipo de definiciones de politrauma. Entonces, llegando a la conclusión de que son aquellos pacientes que tienen un ISS mayor de 15 o un AIS mayor o igual de 3 en dos o más regiones y una de las siguientes: hipotensión con una presión arterial sistólica menor o igual de 90 milímetros de mercurio, una escala Glasgow menor de 8, una edad mayor de 70 años, acidosis metabólica, base exceso menor o igual a 6 y una coagulopatía con PTT mayor o igual a 40 o un INR mayor a 1.4. Entonces, Jessica, Jessica, señor. para ahí. Entonces, dos cosas importantes. La definición, como usted dice, cambia y va a seguir cambiando. ¿Cambia con base en qué? ¿Leyó por qué cambia? Está en el mismo consenso. Cambia según los números de mortalidad. Ujú, sí, señor. Entonces, en, digamos que en épocas, entre más usted se va para atrás, probablemente necesitaba menos gravedad de lesiones para tener la misma mortalidad. No sé si me explico. En otras palabras, hoy en día la gente sobrevive más por Sí, diferentes señor. cosas, ¿no? Por tecnología en los carros, por tecnología médica, por lo que sea. Entonces, tiene que ajustarse. Entonces, cada vez, digamos, se necesitan condiciones un poco más graves para tener el mismo número de muertes. Y Ujú. con base a eso se ajusta. Entonces, esta definición última que usted ve en el consenso de Berlín está dada por un punto de corte específico de mortalidad. Me gustaría que lo revisara si no lo revisó, porque esa es la razón por la cual ponen esto. Ah, Porque ya, doctor. un paciente en general o una población que estuviera sometido a esto que usted está poniendo en la diapositiva, tiene una mortalidad de tanto. Y ese es el punto de corte, es un punto de corte deliberado y escogido, bien escogido por ciertas razones, pero me gustaría que nos lo contara luego porque es súper importante. Lo segundo está en los parámetros que usted pone ahí, hay que hacer varias aclaraciones. En la coagulopatía leyó cómo la definen ellos y cómo quisieran realmente medirla. No, doctor. No Bueno, sabía. entonces, realmente lo que se propone en el consenso es que sea por el elastograma, un tromboelastograma. ¿Por qué? Porque la filosofía de la forma de tratar el politrauma moderno es responder al paciente en tiempo real. Em, Mm, es muchas mediciones y respuestas, pequeñas respuestas o dirigir el accionar médico según la medición en tiempo real. El PTT y el INR no son un reflejo completo del estado de coagulación y no son el estado en tiempo real, porque cuando le llegue al médico, ese paciente que tenía esos datos ya no es el mismo, es otro paciente. sí, claro. Entonces, es un tromboelastograma. Lo que pasa es que ellos en el consenso reconocen que la inmensa mayoría de centros hospitalarios, incluso en Europa, no, en muchos sitios la idea es hacer algo lo más universal posible y en muchos sitios no es posible tener una lectura de trombolastograma. Por eso ponen el PTT y el INR, pero haciendo salvedad de que ellos mismos reconocen que no es la forma de medir el estado de coagulación de forma ideal. Entonces, el estado de coagulación en un hospital que cuente con trombolastograma o trombolastografía debe ser esa. En ese caso, nuestro hospital debe ser esa. ¿Listo? Nosotros no deberíamos estar Ujú. o no mediríamos estado de coagulación con tiempos de PTT. ¿Listo? Sí, señor. Eso es bien, bien importante que lo tenga en cuenta y porfa revise lo de la mortalidad, porque eso es lo que esconde, o ese digamos que es el centro en el momento en que las medidas médicas o epidemiológicas o de control de tecnología hagan que esto que usted está mostrando tenga una mortalidad menor del punto que se escogió, habrá que volver a cambiar la definición. Y por la, Sí, claro.
Sí, está en base a eso. Entonces, listo, siga. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que esas clasificaciones, que por ejemplo el ISS, la IS, pues hacen una estimación clínica basada en una evaluación subjetiva de los pacientes politraumatizados y también en ciertos casos de los pacientes no politraumatizados. Así, por ejemplo, el ISS, que es el Injury Severity Score, es la escala de severidad de las lesiones que evalúa el pronóstico y riesgo de muerte, justamente como lo estaba comentando el doctor. Divide el cuerpo en 6 regiones, que son las regiones anatómicas y no funcionales, realmente así lo define, con una escala de apreciación de la severidad de las lesiones anatómicas. Esta escala no tiene en cuenta la edad, no sirve mucho para lesiones penetrantes. Cuanto existe más de una lesión, le da la puntuación a la lesión más grave en el área corporal definida. Tiene una puntuación de 1 a 7. Cuando es mayor de 16 ya se habla de severidad. Cuando es mayor de 25, un peligro de muerte inminente. Y cuando es mayor de 40, ya hay una supervivencia incierta. En cuanto al AIS, es el abreviado de Injury Scale. Él abarca las siguientes lesiones: lesiones generales, que son como las lesiones externas que se le ven al paciente, cabeza y cuello, cara, tórax, abdomen, extremidades de cintura de pelvis. Clasifica la lesión menor de un punto, pues no hay ninguna cosa importante. Cuando es moderada ya 2 puntos, y cuando es grave 3 puntos, cuando es grave que amenaza la vida 4 puntos, y cuando son críticas con supervivencia incierta da una clasificación de 5 puntos. Mayor de 10 ya da una mortalidad casi fija, y 50 ninguno sobrevive. Es importante tener en cuenta. Han habido durante pues, la evolución del politrauma otros conceptos importantes como el de multitrauma, que son lesiones simultáneas de 2 o más regiones anatómicas o sistemas orgánicos, pero que en sí no amenazan la vida. Entonces, esto es algo como más o menos lo que nos comentaba el doctor, de que los conceptos se dan según la tasa de mortalidad que esperamos, la incidencia de esa mortalidad y la evaluación pues, de ese impacto de las diferentes lesiones en este tipo de sucesos. Ya entonces también se entró a considerar la fisiopatología del politrauma para definir su respectivo concepto y el manejo, que es lo más importante. Entonces también se está dando continuamente cambios en el manejo del politrauma debido pues a este tipo de conceptos que van avanzando. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy en esta fase de politrauma, entonces tenemos que se dan las lesiones en las fracturas, las lesiones en los tejidos blandos. Puede haber hipoxia o hipotensión, que es la hipoxia y la lesión del celular, la evaluamos principalmente con el lactato, definimos en qué momento se hacen las intervenciones en el trauma y pues los riesgos de infección. Entonces, este complejo diagrama que nos habla de interleuquinas, factores de necrosis tumoral, reacciones endocrinas, hablan pues inicialmente de que los tejidos dañados producen una respuesta al dolor que da una reacción neuroendocrina que liberan todos estos mediadores, y el paciente entonces va desarrollando una respuesta inflamatoria sistémica. El paciente entra en hipermetabolismo, activa la cascada del complemento, activa los sistemas de coagulación, reacciones de fase aguda, adhesión a leucocitos y lesiones también endoteliales y del parénquima celular. Todo esto entonces hace parte de la respuesta inflamatoria al trauma. Luego, con el paso del tiempo, cuando ya hay hipoxia, hipotensión, entonces el paciente, digamos que su respuesta orgánica va migrando hacia lo que se conoce como una inmunosupresión, que es esta sigla que básicamente habla del síndrome de supresión inmune que se da en el trauma, que también libera una serie de mediadores, y ahí es cuando el paciente entonces se hace susceptible a infecciones. Entonces, lo que nos decía ahorita el doctor, la migración del tratamiento del politrauma tiende cada vez más a que sea según los cambios dinámicos del paciente, porque en este momento podemos tener un paciente, pero si no se hace la adecuada reanimación, el adecuado manejo inicial, las conductas iniciales, en una hora tenemos un paciente completamente diferente por la afección de los diferentes sistemas orgánicos.
Entonces, básicamente hay que tener muy claro que es muy importante que haya una compensación de todos estos sistemas, de los sistemas de la respuesta inflamatoria, que básicamente es la etapa inicial. Ella procura que se den los mecanismos reparadores y limitar la entrada o sobrecarga de microorganismos. Pero también luego, con el paso de las horas, o de los días aparece la supresión de esa respuesta inflamatoria que evita que el mismo organismo se autoagreda y se produzca un daño tisular secundario y procura disminuir la susceptibilidad a las infecciones. Entonces ahí es cuando viene la teoría del segundo golpe. Entonces, que básicamente tenemos un paciente que está teniendo una respuesta al trauma, después el mismo organismo se inmunosuprime y es ahí cuando el politraumatizado se hace susceptible a otro tipo de lesiones, como por ejemplo infecciones y demás. Aquí pues una gráfica que nos muestra cómo va evolucionando en el tiempo la respuesta inflamatoria, luego hasta la inmunosupresión, y se daba previamente a unos conceptos actuales y unas aclaraciones actuales, un manejo por etapas y prioridades. ¿Qué le vieron de problema al manejo de esto? Que era muy estandarizado en unos tiempos, pero lo que les acabo de decir, un paciente politraumatizado puede ser ahorita uno, pero en 1 o 2 horas podemos tener un paciente muy diferente. Y este era un problema del manejo por etapas, que consideraban muchos intervalos de tiempo para un mismo paciente y para unas mismas conductas, pero digamos que sí organizó en términos generales el concepto y el tratamiento general de los pacientes. Entonces, este manejo por etapas tiene unos periodos de atención. Inicialmente un periodo agudo de resucitación que va de 1 a 3 horas, un periodo primario de estabilización de 1 a 72 horas, el secundario de regeneración de 3 a 8 días y el terciario de rehabilitación posterior al 8º día. Digamos que ya no se tienen tanto en cuenta estos tiempos, aunque a veces sí se pueden seguir, pero lo importante son los cambios dinámicos que se muestran en el paciente, principalmente con el seguimiento que se le hace para clínicos, cómo va la reanimación, etcétera. Entonces, básicamente empezamos con una atención preclínica, que es lo que se le hizo al paciente como tal, en el lugar del accidente o en el lugar de los hechos o en el lugar en el que se produjo el politrauma. Pues sabemos que aquí, la verdad, en Colombia no tenemos mucha atención prehospitalaria, entonces hay que tener en cuenta qué medidas se hicieron en ese momento, si se canalizó el paciente, si le pusieron un torniquete porque alguna extremidad estaba sangrando, si le pusieron una inmovilización cervical, si lo transportaron en una tabla rígida, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya luego, entonces aquí viene el manejo clínico, que ya lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos un paciente politraumatizado es analizar qué lesiones puede tener este paciente según el mecanismo y la energía de trauma que le puedan amenazar la vida. Entonces, en el periodo agudo de resucitación, el manejo en urgencias y se definen las intervenciones que van a salvar la vida del paciente, tanto ahí como en el servicio de urgencias como las que sean necesarias en un quirófano. Entonces evaluamos la ventilación, circulación, el estado neurológico general del paciente. Realmente esto es el ABCDE del trauma de la CLS. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, los signos vitales, la ventilación, la escala de Glasgow, los parámetros circulatorios, las cifras tensionales, etcétera, si el paciente se debe intubar o no, compresiones por sangrados, sustitución de fluidos y de sangre si es necesaria, tratamiento del shock, el shock principalmente pues hoy por hoy hacemos seguimiento con lactato, que es un marcador muy importante y como fiable de la hipoxia celular, y entonces él nos dice cómo va evolucionando la reanimación. Hay otros marcadores que son muchos más estandarizados y tal vez, pero son menos asequibles en ciertos hospitales, entonces por eso se asumió como el lactato como un buen marcador, que es en términos generales un marcador que se puede tener en diferentes lugares y es muy fácil de obtener solamente con una muestra eh, de sangre arterial que se extrae como se extraen las muestras para gases arteriales. Se hace un chequeo, un examen físico cráneo-caudal,
le hacen un ecofast. En urgencias vemos que los emergenciólogos en los pacientes traumatizados hacen ecofast buscando signos de derrame pericárdico, sangrados abdominales o sangrados pélvicos. Las radiografías y la identificación de pulsos periféricos, principalmente pues eso para nosotros, que nos puede decir de lesiones de síndrome compartimental, amputaciones, lesiones que estén amenazando la viabilidad de las extremidades. Diagnóstico y control, y siempre es muy importante estandarizar una reevaluación del paciente en el menor tiempo posible, estar monitorizando el paciente y reevaluarlo por los cambios tan abruptos que estos pacientes pueden tener en su condición general. Entonces, en este primero, como les decía, todo esto es lo que evaluamos en esta primera chequeo del paciente, y empezamos a hacer control y diagnóstico. ¿Cuáles son los problemas que influyen en los resultados del politrauma y en el manejo? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que muchas veces se ve en los servicios una pobre anamnesis, lesiones que no sean obvias, no malinterpretar o subestimar los hallazgos, errores técnicos, la falta de experiencia del cirujano, o hacer que ciertas lesiones parezcan severas cuando realmente son simples, o al revés, que ciertas lesiones que son simples se vean severas. Entonces es muy importante como estar claros en ese sentido. En este periodo, pues también determinamos hemorragia masiva, si necesita cirugía, la estabilidad hemodinámica. Entonces tenemos una clasificación del politrauma que nos clasifica según cifras tensionales, según escala de Glasgow, frecuencia cardíaca, es decir, unos marcadores objetivos, el estado hemodinámico del paciente. Y ahí ya sigue el algoritmo de trauma. Después de este periodo primario de estabilización, que va de 3 a 72 horas, que esperamos que ya tengamos un paciente reanimado, si necesitó soportes, vasopresor, inotrópico, intubación, el paciente lo tenga, transfusión de hemoderivados lo tenga, control de hemorragias lo tenga. Entonces ya se hace manejo de lesiones secundarias y estudios diagnósticos específicos. Se estudian lesiones cerebrales, oculares y faciales, compresión progresiva de la médula espinal, lesiones viscerales y todas estas osteomusculares. Estas osteomusculares que aparecen aquí son, digamos, las que más debemos prestar atención porque son las prioritarias. Fracturas con lesión vascular asociada, un síndrome compartimental agudo, fracturas abiertas que tengan una importante lesión de tejidos blandos, las fracturas con compromiso articular, fracturas diaficiarias cerradas que puedan estar haciendo lesiones importantes de tejidos blandos, vasculares, nerviosas o síndrome compartimental, lesiones del anillo pélvico que pueden producir un shock hipovolémico importante, y fracturas inestables de la columna vertebral. Aquí esta tabla pues básicamente especifica cada tipo de lesión que se pueden presentar en cada uno, y tener en cuenta pues el cuidado principalmente de la parte cerebral, tórax, corazón, homeostasis y temperatura, como el ABCD siempre el trauma, estarlo reevaluando. En cuanto a la parte del sistema osteomuscular articular, es importante definir en este periodo si vamos a hacer la fijación provisional o definitiva de las fracturas. Entonces, dependiendo de los criterios que les decía ahorita, que son lesiones que necesitan ser priorizadas, definimos si hacemos la fijación provisional con tutores externos, que el paciente tolere el procedimiento quirúrgico, el manejo anestésico, o si podemos hacer ya manejo de tejidos blandos para intentar evitar defectos de cobertura, infecciones, o si incluso se pueden hacer fijaciones definitivas. A veces se combinan en una parte de fijación definitiva y en otra un tutor externo. Pero siempre es muy importante, por ejemplo, los tejidos blandos, hacer lavados y desbridamientos para retirar tejido muerto que pueda después exacerbar la respuesta inflamatoria del paciente, disminuir la carga bacteriana y pues empezar como a optimizar o a proyectar las siguientes intervenciones en el paciente.
Todas las intervenciones que hagamos en el paciente tienen que hacerse pensando en lo que se le hará posteriormente al paciente del manejo definitivo. Entonces, por ejemplo, si ponemos un tutor externo, tenemos que ir pensando cómo vamos a fijar definitivamente esa fractura y que ese tutor externo no vaya a quedar en el área del abordaje y pueda interrumpir posteriormente el manejo definitivo del paciente. En este periodo, entonces, se hace la estabilización de las fracturas para procurar que el paciente tenga una movilización temprana y también facilitar los cuidados de enfermería y de los familiares para ese paciente politraumatizado. Se hace la evaluación de si salvamos esa extremidad o se debe amputar. Entonces, hay unas escalas que ayudan a definir, según el tipo de lesión que tenga el paciente, qué tanto supervivencia tiene esa extremidad en cierto tiempo. Entonces, uno hace uso de esas escalas para definir eso. Síndrome compartimental, fracturas cerradas, fracturas abiertas, con todo el manejo completo de fracturas abiertas, desbridamiento, antibiótico, que es lo más importante, y de inicio precoz, el manejo como tal de las heridas, la fijación interna o externa. Y fracturas bioipsilaterales, que son muy frecuentes en nuestros pacientes politraumatizados. Entonces, esto es como todo el paso a paso en los diferentes servicios que se lleva a cabo del paciente en el departamento de emergencias. ¿Qué hacemos? Resucitación, antibióticos, profilaxis antitetánica y dependiendo de los hallazgos en cada extremidad definimos hacer arteriografía. Pero las arteriografías no son como algo que nos vaya a, por hacer arteriografía, a limitar otras conductas que tengamos que hacer para salvarle la vida al paciente. Y lo ideal es que esa arteriografía se haga muy precozmente para también poder tomar decisiones. Cuidados quirúrgicos de emergencia, entonces el desbridamiento, la estabilización de las fracturas más si son articulares, la reconstrucción vascular y las fasciotomías en dado caso de que el paciente esté desarrollando un síndrome compartimental. Luego ya la unidad de cuidado intensivo, la monitorización y vigilar la perfusión de las extremidades. Luego los siguientes desbridamientos y las conductas adicionales respecto a la extremidad. Luego ya viene la cobertura y finalmente la reconstrucción ósea. Bueno. Entonces es muy importante respecto a los traumas osteomusculoarticulares en los pacientes politraumatizados, entonces hacerse unas preguntas que hablan pues de los protocolos de tratamiento, el tratamiento multidisciplinario, el tratamiento ortopédico, en qué momento es posible, considerando las demás lesiones del paciente. Entonces, si el paciente tiene una lesión cerebral, una lesión torácica, una lesión abdominal, en qué momento pues se coordinan todo eso y se prioriza cada una dependiendo pues del riesgo de mortalidad de cada una para ser manejada o si se puede hacer un manejo conjunto y cuáles son las precauciones especiales. Entonces, cómo posicionamos el paciente, si van a hacer cirugías simultáneas, el uso de torniquetes, etcétera. Entonces es muy importante para nosotros en trauma musculoesquelético, pues estos ítems para el manejo de estos pacientes que tienen lesiones de su sistema osteomusculoarticular. El control del sangrado, la descontaminación, el cierre temprano y planear el manejo definitivo. Luego ya viene el periodo secundario de regeneración, que va en un tiempo de 3 a 8 días. Intentamos mantenerla al paciente estable siempre para que, hacer vigilancia con el lactato para definir en qué punto el paciente se encuentra en color verde en el semáforo para poder hacer intervenciones y evitar pues una lesión multiorgánica mayor, el manejo quirúrgico definitivo de las lesiones y una monitorización continua. Y ya después viene el periodo terciario de rehabilitación, que ya son cirugías reconstructivas, cirugías estéticas y ya el periodo de rehabilitación para que el paciente ya con todas sus lesiones manejadas pues pueda aplicar a una fisioterapia y pueda retomar sus actividades. Jessy, Señor. está muy bien en términos de generalidades, pero
pero una recomendación, yo creo que en la residencia y para el rol que van a tener ustedes, hay que revisar este tema, no teniendo obviamente que las bases de las generalidades es lo básico, pero ustedes ya, lo ideal es llevarlo a cosas concretas. Em, Me explico un poco mejor. Em, Usted habló durante su presentación de que la importancia de reanimar bien un paciente, pero entonces cuando usted dice eso, al nivel en que usted está, y lo ideal es que los residentes lo sepan, es que si uno les contrapreguntara qué es un paciente reanimado, pues nos puedan responder, porque en el fondo está perfecto que usted sepa que hay que tener el paciente bien reanimado, pero lo que yo espero es que sepa qué es un paciente bien reanimado. Entonces, le voy a hacer esa pregunta: ¿qué es un paciente bien reanimado? Entonces tenemos una serie de parámetros de reanimación. Entonces, cuando recibimos el paciente, hacemos la evaluación de su vía aérea, de su parte circulatoria, del examen neurológico, de las lesiones que tengan en exposición y los Sí, demás. evite, evite, evite decir cosas que ya dijo o que no. Listo. Parámetros específicos. En general, casi todos los ortopedistas tenemos un pensamiento bastante básico y concreto. Entonces, sirve mucho si nos dice unos parámetros objetivos de reanimación. Y un paciente está bien reanimado cuando tiene un lactato así, un gasto urinario de tanto. Eso sirve, ¿sí? Ok, Doc. Entonces, ¿cuáles Entonces, serían? un lactato, tenemos las banderas, el semáforo del lactato, idealmente un lactato de 2,5 nos habla de una adecuada perfusión tisular. Un gasto urinario por encima de 0,5 cc por kilo hora nos habla de que también tenemos una buena perfusión renal, son los principales, y estabilizar los signos vitales en general. Bueno, eso, si usted lo pone, probablemente es más útil si usted lo pone en su presentación como unos parámetros concretos, 4 o 5 parámetros que puedan tener usted y sus compañeros para poder decir que está bien. El estado de coagulación, entonces el estado de coagulación es otra cosa. Entonces, ¿cómo debe ser el estado de coagulación? Etcétera. ¿Sí? Es, cuando usted habla de las lesiones musculoesqueléticas, pues usted está haciendo una residencia de ortopedia. Entonces, lo ideal es de pronto gastar un poquito menos de tiempo en dar muchos círculos de la generalidad, porque no sé si a sus compañeros les quedó claro cuáles lesiones musculoesqueléticas se tratan de forma primaria y cuáles no. Cuáles fracturas se deben fijar de forma definitiva y cuáles no. Entonces, si nos puede ampliar un poquito ahí, porque sería lo útil. Bueno, las lesiones osteomusculoarticulares que son prioritarias, entonces son aquellas que tengan una lesión vascular asociada. Estas lesiones, lo ideal es sí hacer fijación definitiva inmediata para procurar que lo que sostiene ese conjunto de tejidos blandos que están lesionados, pues ya también quede estable, que en este caso pues sería el hueso. El síndrome compartimental agudo también es otra lesión prioritaria que debe ser manejada. Fracturas abiertas con lesión severa de tejidos blandos, principalmente por la contaminación y por los defectos de cobertura posterior, y porque esas lesiones severas de tejidos blandos pueden producir un sangrado importante, que incluso ese sangrado puede poner en riesgo la vida del paciente con un shock hipovolémico. También fracturas abiertas con compromiso articular por el riesgo de infección, que después puede poner a ese paciente en riesgo de un shock séptico. Las fracturas diaficiarias cerradas, porque en muchas ocasiones esos traumas de alta energía, pues Ahí, el ahí, hueso. espere, ahí es donde empieza a meter todo y la gente se puede confundir. Hasta ahora he dicho dos cosas, ¿cierto? Lesión vascular pues que requiera una corrección para viabilidad del miembro en agudo. Sí, señor. Síndrome compartimental, ¿sí? Ujú. Fracturas abiertas, no, evite decir fracturas abiertas severas
porque usted lo pone a la interpretación. Entonces, de pronto para Rizzo una fractura abierta severa es un número con una grado 1. De pronto para él eso es gravísimo. Un número con una fractura abierta grado 1. Y usted se estaba refiriendo de pronto a fracturas deficitarias de fémur 3B o 3C. Es mejor concretarlo. Fracturas, si ustedes Ya. me dicen fracturas diafisarias, pues fracturas diafisarias son todas. Entonces la cosa sería, si tiene un paciente inestable y tiene fracturas de las dos tibias, los dos fémures, los dos húmeros, las va a fijar todas en el primer tiempo porque son fracturas diafisarias. Y si usted le pone y fracturas articulares, entonces si usted tiene un pilón tibial, en un paciente inestable politraumatizado lo va a fijar porque es un pilón tibial y es una fractura articular. Esas son las preguntas y es cuando le digo que hay que tratar de evitar en este tema caer en la supergeneralidad, porque entonces no, cuando les llegue cosas, ustedes se van a confundir en qué hacer. Ujú. Entonces, le pregunto, ya me dijo lesiones vasculares, asumo que lesiones grado 3B o 3C. De em, fracturas abiertas, sí, señor. y bueno, síndrome compartimental, que lo dijo, pero bueno, y las lesiones, las fracturas, ¿cuáles serían las que usted trataría o le diría a sus compañeros que si se permite o si los parámetros de reanimación están adecuados, usted trataría de fijar de forma prioritaria, de forma definitiva, quiero decir? Todas, no todas, ¿cuáles? Lo que le estoy preguntando no está escrito en piedra y la historia de la medicina ha cambiado y va a seguir cambiando, pero lo ideal es ver cómo se ve un poquito en la forma contemporánea de hacerlo. Bueno, es muy importante evaluar las fracturas, por ejemplo, de pelvis, la estabilidad o posibilidad de libro abierto por la lesión del plejo venoso sacro que puede producir shock hipovolémico en el paciente. Las fracturas diafisiarias, por ejemplo, de fémur o incluso de tibia en un paciente politraumatizado pueden propender un embolismo graso y más pues cuando son bilaterales también se procura hacer fijación o estabilización de las mismas. Las fracturas también de columna que puedan estar produciendo compresión medular y daño neurológico también deben considerarse de pronta fijación. Bueno, las tibias no las meta mucho ahí. Las lesiones que usted quisiera priorizar, si se pueden fijar de forma temprana, sería como usted dijo, las columnas, por lo menos un control de daños que permita estabilizarlas de forma a la columna, porque se puede hacer de mínima invasión. De hecho, columna, fémur proximal, diafisario, em, y, em, y pelvis, y pelvis. Columna, pelvis, acetábulo, fémur proximal y diafisario, es decir, de otras formas, fracturas más bien del esqueleto axial y centrales, o muy cerca del Ujú, esqueleto, el apendicular, lo más grande central. Es como sí. lo que uno quisiera si se pudiera. Por ejemplo, cuando yo decía fracturas con compromiso articular o de pronto luxaciones, pues uno también lo considera, por ejemplo, una luxación de rodilla como una urgencia por el riesgo de viabilidad de la extremidad al comprimir el paquete vascular que se encuentra posterior, o también esas luxaciones que puedan producir compresión nerviosa que después pueda pues llevar a isquemia nerviosa y pues lesión irreversible del mismo. Ujú. ¿Hay algún cambio? Dos cositas. ¿Tiene algún comentario acerca de las estrategias de reanimación? Cosas que nos pueda decir de mirada un poquito más contemporánea de estrategia de reanimación. Número uno. Bueno, entonces, para la reanimación, entonces seguimos con el parámetro de ABCDE. Entonces, evaluación inicial de la circulación del paciente. Hoy por hoy, pues recomiendan no administración masiva de cristaloides a los pacientes. Se hace un control inicial
con máximo 2000 cc de cristaloides y ya se empieza a considerar transfusión de hemoderivados. Y hemoderivados no solamente glóbulos rojos para el manejo del shock hipovolémico, sino que también se debe considerar la fórmula de manejo con plaquetas o con crioprecipitado, pues por toda la coagulopatía que desarrolla el paciente y la deficiencia de factores de coagulación que desarrolla el paciente politraumatizado y por el efecto dilucional de los cristaloides. Entonces, eso en cuanto a la circulación. La fórmula de eso es dos glóbulos, la fórmula que utilizan hoy por hoy en trauma son 2 unidades de glóbulos rojos por 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de plasma. Eso sería como la fórmula inicial, pero pues hay que individualizar cada paciente. Ese es uno como de los cambios más representativos que ha habido en el manejo de trauma. En cuanto a la vía aérea, pues seguimos con el parámetro de no hiperextensión de la columna cervical, porque tan pronto recibimos un paciente, pues no conocemos cómo se encuentra en su estado cervical. Para los procesos de intubación y de manejo inicial, se realiza tracción mandibular para poder facilitar el proceso de intubación. Luego ya se optimizan los parámetros de cifras tensionales y demás, después de que se hace el manejo de la circulación inicial y también se hace, recomiendan el control de los sangrados y demás inicial. Eso. Entonces, mire, dos cambios grandes, eso es como un péndulo, porque alguna vez fue así, luego dejó de ser así y vuelve a ser así, pero Sí. dos cambios importantes. Hoy en día, lo del ABCD es para mantener un orden mental. No quiere decir que usted espere hacer una acción para hacer la otra. Y ese es uno de los conceptos. Cuando usted trabaja en equipo, lo ideal es que dentro de ese equipo, cada rol va, digamos, encargándose de una parte, porque hay como un director de orquesta, que es la persona que dirige la reanimación, que no debe estar metiendo las manos, sino que debe estar como un director de orquesta mirando qué hace cada uno. Y lo de las letras es para que no se olvide ningún paso, pero no quiere decir que se espera uno hacer el otro, no es una secuencialidad. Y dentro de eso algo muy importante es que en trauma hoy en día se le da, el valor inicial se le da a la C, es decir, el Qué pena, es control, que estoy en una revisión. el control de las hemorragias o el control del sangrado, porque usualmente los pacientes, lo más probable es que alguien que tiene un politrauma muera es por un shock hipovolémico, por sangrado, por cualquier cosa que produce sangrado, en otras palabras. Entonces, la C toma, digamos que en nivel de importancia, casi que más valor que la A, casi que la C es primero. Casi que C es primero que todo, o sea, controlar un sangrado evidente masivo es más importante que todo en el contexto de trauma. Entonces, lo más importante es C. Lo segundo es que pues finalmente todo se tiene que hacer. Y todo se tiene que hacer. Ojalá que haya recursos como para irlo haciendo al tiempo y no en forma secuencial. Tercero, lo que usted dice, según las reanimaciones, pues lo ideal es llevar, el problema del trauma es hipoxia celular, entonces hay que llevar oxígeno a la célula. Entonces lo ideal es proveer algo que lleve oxígeno a la célula. Como usted lo dice, probablemente hemoderivados. Hay muchas, no hay una y no hay una que sea como universalmente la aceptada de hacer la reanimación con, con esto, sino que hay varias estrategias, hay diferentes tipos de literatura, mucha tiene que ver con literatura militar, pero lo importante que sepan es que ya no es como antes, que es como el concepto hidráulico de subir la tensión arterial metiendo volumen a un sistema. Es más el concepto biológico de llevar oxígeno a la célula. De hecho, no todas las tipos o estrategias de reanimación quieren subir la tensión. Hay algunos tipos de reanimación que no les interesa tanto la tensión bajo el precepto de que si usted tiene múltiples fuentes de sangrado y usted aumenta la presión, lo que está haciendo es aumentar el sangrado y aumentando la acidosis. Entonces, hay formas, incluso hay algunas estrategias que incluso son muy permisivas con la hipotensión, siempre y cuando se mantengan flujos de oxígeno adecuados para básicamente el cerebro, el riñón y el corazón, em, que es más o menos lo que trata de hacer fisiológicamente el cuerpo. Cuando está en choque, usted sabe, la redistribución inicial es tratar de mantener el flujo sanguíneo cerebral, mantener un flujo al corazón y mantener un flujo a los riñones.
Pero digamos que esta es más difícil de hacer, ¿no? Se necesita gente entrenada para hacer reanimaciones pues, con hipotensión permisiva. Em, ¿Qué más? Quisiera que revisara y ahondara de pronto un poquito en cómo han sido las estrategias desde la parte de nuestra especialidad para manejar politrauma, es decir, cómo se hacía control de daño, control total de las fracturas, luego cómo se migró a control de daños, luego cómo se está como en un punto intermedio que recibe muchos nombres, que es como la cirugía segura o cirugía temprana apropiada, que seguramente es en lo que vamos, y eso es algo que está constantemente cambiando, pero por eso digo, es muy útil saber por qué cambia, cuáles son los determinantes para que esas estrategias cambien. Y eso le va a ayudar a ver cuándo no abusar de poner tutores cuando puede hacer algunas fijaciones, cómo no abusar de fijaciones cuando habían lesiones que debían esperar, etcétera. Tener en cuenta que el control de daños de ortopedia a veces tendemos a pensar que es solo poner tutores, pero poner tutores es solamente una de las caras. Control de daños en ortopedia es control de los sangrados, es descompresión de los compartimentos que deben ser descomprimidos, es descontaminación. Sí. Y Doctor, si me permite, doctor Solobarreta. sí. Sí, pues me gustaría adicionar en este caso pues, a lo que usted va, los criterios para realización de cirugías de control de daños, que pues no están escritos como tal, pero se tienen en cuenta los criterios de Hanover. No sé si es para allá, para dónde va y lo que deberíamos tener en cuenta, que básicamente tienen en cuenta el puntaje del ISS, el puntaje de cuándo realizar una cirugía de control de daños. Por ejemplo, un paciente con ISS mayor a Eso. Pero entonces, para no o un dejarlo, politraumatizado con trauma Jairo, pelviano abdominal. Para no Sí, dejarlo señor. para que no lo dejemos como en la nube, les Sí, propongo una cosa. Esta presentación de Jessica, como les digo, está excelente para la generalidad de politrauma. Entonces sí. la vamos a asumir así como la generalidad de politrauma. Ahora entonces, si quieren, para dedicarle tiempo y lectura y discusión a cosas más puntuales, si quieren, podemos seguir revisando politrauma, pero digamos como ampliando un poquito algunos conceptos. Entonces, si quiere, Jairo, por ejemplo, Sí. encárguese usted de hacer la Listo, doctor. revisión de las estrategias ya desde la ortopedia para enfrentar el politrauma, ¿cierto? Las estrategias históricas que han habido y por qué han cambiado y en qué Sí, vamos señor. ahorita, ¿sí? Eso es una cosa Listo. súper interesante de ver. De pronto, y el negro Perea, de pronto puede ahondar un poco en monitoreo y diagnóstico, ¿sí? Entonces digamos, Jesse remarcó mucho el lactato, dijo, bueno, y hay un montón de moléculas que se han estudiado, pero pues en la vida real no ha sido tan aplicable. Hablamos algo de cómo medir la coagulabilidad o el estado de coagulación del cuerpo, que es una cosa que también está en constante estudio y cambio. Entonces, ¿cómo medir, por ejemplo, mm, tenemos que asegurarnos flujo sanguíneo cerebral? Em, por ejemplo, todo lo que sea de monitoría contemporánea, por favor, entonces, negrito, usted revise ese tema. ¿Cómo se mide el estado fisiológico de un paciente en politrauma hoy por hoy? Listo, doctor. Entonces, ¿qué está en estudio? ¿Qué es aplicable? ¿Qué es prometedor? ¿Listo? Y qué es carreta. Así, 4 cositas concretas. Y nos reunimos, e incluso ustedes creerían que de hoy a mañana, si cada uno lee lo específico, creo que podremos compartirlo y vamos sumándole a la revisión, ¿les parece? Sí, sí, Claro señor, que sí, claro. doctor. Listo, es que la idea es que al final se lleven cosas que les permitan tomar decisiones. Entonces, Sí, listo, señor. hagámoslo así. No sé, profe Pesante, si usted quisiera alguna cosa que quisiera que también revisáramos con los muchachos de este tema. El doctor se salió hace un ratico, Doc. Ah, bueno.
Bueno, entonces hagámoslo así para no quedarnos en la generalidad, que está perfecta para los internos, pero entonces metámonos un poquito más de lleno en el tema. Entonces eso, negro, formas de monitoría, de politrauma, de todo lo que quiera, desde lo general hasta órganos blanco. Y rizo, estrategias quirúrgicas. Estrategias. ¿Listo? Listo. Y arranquemos con eso y creo que construimos bastante. Listo, Y doctor. Jessy nos queda debiendo que ya va a releer el artículo o cómo se hizo el consenso de Berlín y nos va a contar cómo se hace el punto de corte, cómo se decidió que esa era la definición de politrauma, porque pues eso es un cálculo matemático y es bueno que ustedes sepan hasta dónde es deliberado, pero hasta dónde tiene cierto sentido también. Y por qué cuando decimos eso, por qué se decidió eso y no otros parámetros, ¿vale? Sí, señor. Listo, entonces mañana seguimos revisando el tema. Listo, Bueno, doctor. señor. Gracias, Listo. doctor. No, ustedes.